Quiero saludar en esta parte del programa a Mario Sbersky. Él es experto en trastornos auditivos y neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Bienvenido, muy buena tarde para usted. Muchas gracias. ¿Qué explicación puede tener lo que ha venido ocurriendo allí en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba? Es decir, ¿a qué se debe o por lo menos a qué podemos suponer que se debe la afectación de estos 21 funcionarios? Es muy difícil especular sobre eso porque ni siquiera sabemos bien qué es lo que está pasando. O sea, hemos recibido informes en la prensa de que hay más de 20 personas afectadas en la embajada americana, pero el problema es que cada cual parecería tener un problema distinto. Hemos oído informes de alguna persona perdiendo su audición completamente, pero esos son solo 1 o 2 casos. Y después hay gente que reporta tener mareos, se ha hablado de concusiones también, pero no hay información de cómo. Así que es prácticamente imposible que todos esos casos se deban a lo mismo. Una cosa que no se puede descartar es que se ha creado un clima de histeria y que entonces la primera persona que siente algo fuera de lo común, un mareo, un dolor de cabeza, dice, yo también, y entonces se agrega a todos los demás que han denunciado. Hay poca información como para saber qué es lo que puede haber pasado. Hay por lo menos un caso de una persona que se reporta haber perdido audición completamente y no la ha recuperado en 10 meses. Eso es algo que pasa espontáneamente de vez en cuando. O sea, claro. Ahora, es raro, pero pasa. Ok. Ahora, se ha especulado, como bien usted señala, por ejemplo, que pudiera ser alguna afectación de tipo sónico, es decir, algún sonido no perceptible, digamos, por lo menos de manera consciente. Ahora, ¿esto pudiera ocurrir? Bueno, alguna gente le va a decir que si uno no oye algo, entonces no lo puede perjudicar. Eso no es necesariamente cierto. Además del sonido que escuchamos, y algunos de los afectados, de los supuestamente afectados por este problema, han reportado haber oído sonidos muy fuertes. Pero también el sonido es vibración en el aire. Si esa vibración es entre 20 y 20.000 Hz, eso es lo que nosotros escuchamos, es el sonido audible. Si es más arriba de 20.000 Hz, eso se llama ultrasonido, y es lo que se usa para obtener imágenes, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, y también se usa en forma médica para destruir cálculos renales. Si la frecuencia es más abajo de 20 Hz, eso se llama infrasonido. Pero el problema es que es físicamente muy difícil utilizar infra o ultrasonido para dañar a alguien. El ultrasonido se atenúa muy rápidamente. Así, si yo te hablo y estamos cerca, tú me oís. Si estoy en una cuadra, no me vas a oír porque la energía se disipa. El ultrasonido se disipa muchísimo más rápido aún. Y el infrasonido viaja más lejos, pero es muy difícil de enfocar en un ángulo pequeño, de forma tal que sea afectado solo un apartamento, pero no los vecinos. Así que es difícil de explicar lo que ha pasado con alguna supuesta arma sónica o infrasónica o ultrasónica. Tendría que haber, digamos, dado que involucra personal diplomático, tendría que haber de alguna manera pues una declaración oficial, es decir, algo que permitiera establecer lo que ocurre, por una parte a quien quiera opinar, pero por la otra tendría que haber una declaración oficial, digamos, con algún criterio médico que la respalde, ¿o no? Sí, eso sería muy bueno. Hemos recibido poca información, me refiero oficial del gobierno americano, por supuesto. Sí. Sería bueno saber cuáles son las características de la pérdida auditiva que tuvo alguna de estas personas y cuántas personas además, porque no es lo mismo que hayan sido 2 a que hayan sido 7 personas que perdieron la audición.
Lo mismo digo de los casos de posible concusión. No hay forma que yo conozca que sea físicamente posible causar una concusión mediante infrasonido, ultrasonido o ondas electromagnéticas sin afectar a otras personas en los alrededores. Con eso ya estamos entrando en la especulación y en el territorio del sombrero de papel de aluminio. Okay. O sea, teorías conspirativas sin demasiada base. Pues quiero agradecer a Mario Swirsky, experto en trastornos auditivos y neurociencia. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y su criterio, muy importante. Buena tarde para usted. Gracias a usted, un placer. Igualmente para nosotros.